Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar con ustedes este día, una vez más dándole gracias a Dios con el primer programa del año, agradecido con el Señor, con toda su fidelidad, por todo su amor, por las pruebas, por todas las cuestiones que nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a caminar, y definitivamente no somos los mismos de enero 2021 ahora a enero 2022. Dios ha sido bueno y todas las cosas han ayudado bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo te doy gracias por estar conectado con nosotros aquí en Buenas Nuevas. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, muy feliz año nuevo, bienvenidos al 2022 y estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha permitido a lo largo del 2021, por lo que hará en el 2022, como bien decías, las pruebas, los quebrantos, aquellas cosas que también hemos gozado en los tiempos de gozo, la respuesta de oración. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors, a Omega Insurance. Recuerda, están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, si tú quieres comenzar el año con un sensacional mensaje de amor en tu jardín, contacta a Lucía, ella está en su página en Facebook. Si quieres personalizar un regalo, contacta a Silvia García, ella está en Facebook también, en Naps and Crafts. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias porque estamos iniciando un nuevo año lleno de la fidelidad de Dios. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, su amor, sus aportaciones para que estos programas sucedan. Y bueno, pues nos vamos directamente a un mensaje especial. ¿Cómo podemos comenzar este 2022 con la palabra de Dios? Así es, en la iglesia ya comenzamos el domingo pasado, seguimos avanzando en Apocalipsis, pero hace 2 semanas exactamente tuvimos un buen mensaje de Año Nuevo y es importante porque estamos comenzando, esta es la primera semana del año y necesitamos pues ir tras cosas importantes, tiempos de, como dicen acá, objetivos de Año Nuevo, ¿verdad? Propósitos, todo este asunto, ¿verdad? Y es importante ir a la raíz, es importante ir al corazón de las cosas para poder tener cambios, ¿verdad? Como decía Albert Einstein, ¿verdad? Enfermedad mental es hacer siempre las mismas cosas, planteando las mismas estrategias y esperar un resultado diferente, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en aquellas cosas que requieren atención para poder ver un cambio, para poder ver una diferencia, ¿verdad? Yo he comprobado eso una y otra vez, ¿verdad? Que cuando hacemos cambios, creemos en específicamente la palabra de Dios, sus propósitos, sus principios es la palabra. Cuando creemos en sus principios y los ponemos por obra, empezamos a ver cambios, porque muchas de las veces nuestras vidas se basan en estarnos justificando y en nuestra comodidad, no salir de nuestra zona de confort y de pronto acostumbrarnos a cosas que realmente Dios no quiere para nosotros, ¿no? Acostumbrarnos a batallas perdidas, acostumbrarnos a no tener un matrimonio disfrutable, a siempre estar padeciendo diferentes cosas, todo por desobediencia, todo por ignorancia voluntaria, ¿verdad? Porque no queremos a veces poner por obra lo que Dios quiere para nosotros. Sí, porque caemos en este engaño de Satanás que le ha funcionado por muchos años. Serás como Dios. Dios te quiere quitar algo. Dios quiere arrebatarte el gozo, la felicidad. Dios no quiere que tú seas feliz. Tienes que ser feliz a tu manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene una forma y esa forma no es la mejor. Ese es un engaño de Satanás. Cuando nosotros queremos establecer la manera de ser felices a nuestra manera, nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Dios, que es el creador del cielo, de la tierra, que nos hizo a su imagen y semejanza, ha dejado una manera establecida en su palabra. Como bien decías, principios bíblicos, como bien decías, mientras nosotros no tomemos esos principios como una verdad absoluta, nuestra vida todo será relativo. Así es. Y bueno, no veremos lo que Dios quiere para nosotros, que al final su voluntad es buena, perfecta y agradable, y es el único lugar donde encontraremos vida abundante,
¿verdad? Porque Él nos hizo, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y cuando nosotros seguimos el manual, cuando nosotros estamos haciendo lo que deberíamos hacer, para lo que fuimos hechos, diseñados, es cuando podemos vivir una vida plena. Y la palabra de Dios nos dice que no consiste en las cosas externas, no consiste en circunstancias, sino consiste en una identidad, en quiénes somos, estar en Cristo, ser hijos de Dios, ¿verdad? Caminar en sus propósitos, entender sus promesas. Y fíjate que parte de eso es lo que yo estuve hablando hace unos domingos en la iglesia, que es importantísimo. Dos cosas para mí que yo creo que deberíamos de estar pues tratando de desarrollar, y más en este tiempo que estamos viendo pues en este país, y no solo en este país, en el mundo entero estamos viendo una decadencia, estamos viendo no que se está cayendo en pedazos, como todo está cayendo en su lugar para que Jesucristo venga muy pronto, ¿verdad? La economía, las economías de los gobiernos, la moralidad de las culturas, pues todo la política, muchas veces no nos dan mucha, más bien nada de esperanza. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Y parte de esto es esto. Qué necesario nos es desarrollar una esperanza eterna, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo le pedí al Señor en este año y lo prediqué, y es algo que te animo a que tengas, una esperanza eterna. Si tu esperanza está en el aquí y en el ahora, pues pobre, la verdad, porque las cuestiones no se ven muy bien, y sin embargo salen con esto, ya no se ponen de acuerdo en esto del virus, diferentes cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, teniendo una esperanza eterna, podemos sostenernos como viendo al invisible. Número 2, otra cosa que yo, por lo cual estuve predicando, es andar en santidad, decidir andar como un hijo de Dios apartado para el Señor. Dos cosas importantes, ¿verdad? Porque el cristianismo no es mero conocimiento, no es una filosofía, no es una religión, es una identidad, una manera de ser y de vivir, de quién eres, ¿verdad? A quién quieres glorificar. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, son estas dos cosas las cuales yo propuse a la iglesia, y te propongo a ti, donde quiera que estés. En primer lugar, enfócate en este año a desarrollar una esperanza eterna. Y número 2, andar en santidad. Qué importantes son estas dos cosas, ¿verdad? Sí, importantísimo. Importantísimo que dejemos a un lado esos propósitos tan vacíos para el siguiente año, de solamente proponernos mejorar en cosas que tienen que ver con el aquí y en el ahora. Tenemos que ir más profundo, a poder hacer raíces profundas en conocer más de cerca el corazón de Dios, que podamos no solamente conocerlo, sino poner por obra, como bien decías, esos principios bíblicos que nos van a dar raíces profundas para poder caminar en este mundo con una esperanza eterna. Así es, corre un 2022, muchas cosas van a pasar y varios grupos van a estar ahí, ¿verdad? Es lo que vivimos el año pasado. Yo estuve viendo eso en mis hermanos, ¿verdad? En la gente que nos rodea, ¿verdad? Gente que estaba dormida de pronto despertó. Qué hermoso, sí, ¿verdad? Y gloria a Dios le damos a eso. Gente siguió dormida, otros tristemente dejaron engañarse por el pecado, ¿verdad? Otros se dejaron desalentar por Satanás y sus mentiras. Otros siguen luchando la buena batalla de la fe, ¿no? Y estos son grupos que van a seguir este año, ¿no? Y bueno, muchas cosas buenas vimos en Calvary, gracias a Dios, a través de los programas de radio, a través de tantas cosas. Vimos el actuar de Dios y cómo en verdad aquellos que se proponen ven la mano de Dios en sus vidas. Pero una vez más, este 2022 es una oportunidad. Dios, yo estoy seguro que es un Dios de ciclos, ¿verdad? Comienza un ciclo, termina y comienza otro, comienza un nuevo año, y sí es una buena oportunidad para que seas del grupo de aquellos que están despiertos, del grupo de aquellos que en verdad quieren avanzar y quieren confiar en el Señor, quieren crecer, porque es muy triste ver a la gente tropezar, es muy triste ver a la gente no seguir caminando, y siempre la causa es la misma, ¿verdad? La causa es la misma, es el pecado de otros contra mí, mi pecado arraigado, cosas que no quiero abandonar, seguir andando en mi propia prudencia, abrazar mi necedad, todo este tipo de cosas que al final lo único que proveen y que dan, pues es sembrar para la carne, es muerte, ¿verdad? Es destrucción, y no hay manera. Y lo que sí podemos ver y somos testigos de eso es que andar en el Espíritu, andar en la palabra, andar en el Señor da frutos, da resultado. Sí, así es. Lo más importante que estás diciendo es esto. La mayoría de las personas comienzan a tener estas situaciones de justificación
no puedo, no tengo tiempo, no esto, no lo otro, el trabajo primero, luego la familia, luego siempre va a haber un obstáculo para que tú crezcas espiritualmente, para que tú realmente pongas atención a lo que Dios quiere en tu vida. Y ese sería un primer propósito que nosotros tenemos que vencer. Hacer todas esas cosas a un lado para poner la prioridad número 1, que es mi relación con Dios. Sí, y ahora fíjate, ¿por qué es tan importante tener esa perspectiva eterna? Por algo que estamos viendo sencillamente en Apocalipsis, independientemente de lo que hagamos o no, si somos fieles o no fieles, incrédulos o creyentes, carnales o espirituales, independientemente de lo que está sucediendo en el mundo en nuestros días, de lo que la gente haga o no haga, las cosas que pasen alrededor, hay una historia que está en las manos de Dios y que está caminando, está siguiendo su curso. El reloj de esta creación está haciendo tic-tac, ¿verdad? Y todas las almas son del Señor y la voluntad de Dios va a ser hecha, ¿verdad? Las promesas que Él dio van a ser cumplidas. Entonces, la Biblia nos dice que Él va a ganar al final, Él va a triunfar. Y nosotros necesitamos alinear nuestras mentes y nuestros corazones a esa realidad. Muchas de las veces nos enfocamos tanto en nuestro problema, en nuestra situación, que nos olvidamos de esta perspectiva eterna. Nos olvidamos que somos parte de algo superior, algo más allá, que nuestras vidas, nuestros corazones tienen esperanza. Decía el pastor Jaime, no sé si él lo inventó, pero decía eso: lo que hoy estás batallando, de aquí a 100 años, ¿cuánta relevancia va a tener? Ninguna de las cosas que estés batallando ahora. Entonces, eso nos implica o nos indica que hay algo superior a lo cual debemos poner atención, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de esto. Tenemos que abrir nuestros ojos y comenzar a batallar las batallas correctas, ¿no? Porque vivimos en estos últimos tiempos, porque hay falsos maestros infieles, hay falsos evangelios que predican a falsos cristos, ¿verdad? Hay iglesias apóstatas, ¿verdad? Hay gente que está decidiendo desdeñar la profecía bíblica, ¿verdad? Que están soltando a aquellos que se habían comprometido con defender o con enseñar, lo han puesto a un lado, ¿verdad? Entonces hay gente que, amando este mundo y sus deseos, el dinero, fama, pasiones desordenadas, han abandonado la enseñanza bíblica y la palabra de Dios, y dejan a la grey sin enseñanza, dejan a la grey en ignorancia, ¿verdad? Y por eso es tan importante este asunto, y ese es mi deseo, mi anhelo, una vez más: perspectiva eterna. Requerimos perspectiva eterna. ¿Por qué? Porque cuando estás en lo peor de las situaciones, de las circunstancias, podrías estar en este mundo, pero cuando tú tienes esta perspectiva eterna, ¿verdad?, hay esperanza. Y te das cuenta: Señor, tú estás haciendo algo en mí, y esto no es eterno, esto va a tener un fin, y tú estás haciendo algo, ¿verdad?, que va a resultar en mi bendición. Sí, y como dices, la perspectiva eterna trae como consecuencia algo que se llama una vida llena de santidad. Así es. Una vida llena de santidad. Por ende, cuando nosotros caminamos en perspectiva eterna, la consecuencia natural es que vamos a estar apartados de todas aquellas cosas que deshonran a Dios. ¿Por qué? Porque con una perspectiva eterna aprendemos a amar a Dios, aprendemos a honrarlo, y por lo tanto aprendemos a vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Así es. Requerimos esto, también nos da un sentido de urgencia, como lo que el Señor quiso poner en cada generación de la iglesia. Yo vengo pronto, y cada generación de la iglesia debe estar esperando a su Salvador y no dormir. Porque Él lo dijo: vendré como ladrón en la noche. Yo creo que esa es parte, así lo diseñó Él. Él diseñó que cada uno de nosotros estuviésemos esperando su regreso, ¿no? Que creciéramos en un temor limpio de Dios, que creciéramos en un deseo por la justicia, por lo que es correcto, ¿no? Y tener en mente esto que ya lo he repetido: nuestra esperanza bienaventurada, que el Rey de Reyes, el Salvador, nuestro Señor, está por regresar, que va a establecer su reino físicamente en esta tierra. Y cuando hacemos esto nos quitamos de asuntos, ¿verdad? De que si me dijo que me sacó la lengua, que si esto, que si el otro. Por favor, hermanos, somos hijos de Dios en Cristo, y Él va a arreglar muchas de las cosas hasta el día que veamos. Y hoy batallamos con esta naturaleza pecaminosa, pero debemos de comenzar con lo primero. Sí, así es. Lo primero es poder tener perspectiva eterna, una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, tomados, ¿verdad?, de la vida, muerte, resurrección de Cristo, y eso por ende trae santidad a nuestras vidas. Así es. Hoy estamos viendo las señales
viendo cada vez más y más señales y todas juntas, ¿verdad? Sí. Convergiendo una con otra. Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos, yo creo que en los últimos de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús ascendió y vino la era de la iglesia. Como unos expertos dicen, ya estamos en la segunda o tercera vuelta, ¿verdad? Y ya estamos casi llegando al final y tenemos que estar listos. Me gusta lo que dice Tito 2, 11 al 14 con respecto a esta esperanza bienaventurada. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso cuando leemos esto en su contexto. Claro. Y con la intención que el Espíritu Santo quiso darle. Porque si todo el tiempo estamos viniendo a la Biblia para agarrar galletas chinas y para que agarre cosas que me sirvan ahorita, en este momento, y porque no tengo para pagarle el banco, no tengo para esto, para lo otro, y me saca la lengua a mi vecino, y solamente en estas cuestiones temporales le quitamos toda la fuerza, todo el peso que tiene este texto, que es un peso impresionante, ¿verdad? Dios ha manifestado su gracia. ¿Conoces esa gracia en Cristo Jesús? ¿Verdad? Y esta gracia es la que nos enseña, fíjate lo que dice aquí, rechazar impiedad, pasiones mundanas, y nos enseña también a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjate, son dos cosas importantes que hace la gracia. Muchas de las veces vivimos en este tiempo donde el cristiano quiere vivir con todos sus pecados, quiere vivir con todos sus malos hábitos, pero aparte recibir la gracia, bendiciones y andar en justicia. No se puede, siempre es una mezcla, o es una cosa o es la otra, ¿verdad? Una cosa desplaza a la otra. Me gusta mucho esto. Primero tenemos que aprender por medio de la gracia del Señor, por su poder, rechazar impiedad, pasiones mundanas, y entonces podemos vivir con justicia, piedad y dominio propio. Y me gusta mucho el motivador. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¡Qué precioso! Sí, mientras vivimos con esta justicia, mientras tenemos el fruto del Espíritu, de dominio propio, estamos esperando algo. Así es. Estamos esperando al Rey y Señor, al Maestro, al Pastor de pastores, que diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, tenemos que despertar a esto, tenemos que decirle a nuestros hermanos en Cristo que tenemos que regresar a esto, y no podemos estar viviendo sin temor de Dios, no podemos estar viviendo como si Dios no existiera. Este 2022 necesitamos despertar más que nunca, y necesitamos de dejar de buscar soluciones en políticos, en vacunas, en esto y en el otro. Nuestra gran esperanza es Jesucristo, y ahí debe encontrarse nuestra seguridad, nuestra paz. Mientras actuamos, obviamente, como debemos actuar, ¿verdad? Que debe ser con sabiduría. Pero mientras tanto, ¿verdad? Estamos confiando en nuestro Rey y Señor, esta bendita esperanza gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que nos mueva a vivir en justicia y nos mueva a vivir gozosos a pesar de lo que sea. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo estas dos cosas importantes a las cuales el Señor me movió a animarte a ti, a animar a la iglesia, a todos nosotros, tener una esperanza eterna y andar en santidad. Dos cosas importantes, y esta esperanza eterna pues implica eso, estar esperando, esta esperanza bienaventurada, esperar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, me llama la atención, viene a mi mente, en aquellos días cuando en la iglesia primitiva, se le dice, no me gusta decir la iglesia primitiva, pero en la iglesia de los primeros tiempos, la primera iglesia, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Te acuerdas cómo se saludaban? Se saludaban Maranata. Sí. Se saludaban también con Haris, ¿verdad? Con Irene también, o Eirene, ¿verdad? Que es paz, ¿verdad? Irene, Haris es gracia, y así llegaron a ser nombres propios. Se saludaban Maranata. Era su saludo en medio de toda la persecución, en medio de toda la dificultad que estaban viviendo. Ese era su saludo. Maranata, Maranata, te veo mañana. Maranata, a lo mejor nos vemos ya con el Señor. Maranata significa eso, el Señor viene pronto, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta de esto. Como iglesia necesitamos regresar a esta
esta preciosa esperanza, ¿no? Eso es lo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Esta emoción, este deseo, esta urgencia por ser hallados fieles por el Maestro, ¿verdad? Quien viene pronto, quien promete venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Y ese es un poderoso motivador para andar en fe y obediencia. Y es una actitud que cada generación de la iglesia debe tener, ¿no? Sí, así es. Cada generación de la iglesia tiene que estar en esta urgencia de que el Señor regrese, de que te encuentre fiel en su regreso, que cuando Él regrese te halle haciendo así. Si hubiese regresado, no sé, ayer o el día del primer día del año, en la fiesta del día 31, ¿qué te encontraría haciendo, verdad? ¿Qué no se hubiera encontrado haciendo? ¿Honrándole? ¿Teniendo un corazón deseoso de su regreso o teniendo un corazón mezquino que solamente quiere y anhela y quiere atesorar las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, un corazón que está codiciando constantemente? Tenemos que poner una radiografía a nuestro corazón. Así es. O también esto que está pasando, ¿verdad? Ahora que está comenzando el año, todo este temor que están metiendo a la gente, ¿verdad? Y uno de los mandamientos más repetidos en toda la Biblia es no temas. Nosotros no tenemos que temer. Nuestra vida siempre ha dependido del Señor. ¿Verdad? Nuestras vidas, nuestros cabellos están contados. La hora, no podemos, dice la palabra, añadir un minuto a nuestra existencia. No podemos hacer blanco o negro uno de nuestros cabellos. No podemos crecer, hacernos crecer a nosotros mismos un centímetro más. Es importantísimo entender esta parte, ¿verdad? Y esto nos ayuda mucho, esta esperanza eterna. Recordar, vivimos en un mundo desechable. Este mundo es desechable. Tu cuerpo es desechable. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Claro que debemos cuidarlo, claro que vamos a dar cuentas, claro que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Desde luego que somos responsables, pero no en el punto del temor. Así es, debemos de guardar. Si tú tienes temor, entonces necesitas otra vez, ¿verdad? Venir a la palabra, venir al Señor, venir a sus promesas, ¿verdad? Recordar, todo lo que ves se envejece, todo lo que ves, por más bonito que esté, por más tecnología que tenga, deja de funcionar, ¿verdad? Si es algo biológico, muere. 10 de cada 10 vamos a partir de aquí. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado y aprovechar cada momento que tenemos, pero con esta perspectiva eterna. Mira lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así es. Y Pablo, ¿sabes de qué crees que acaba de terminar de hablar en este texto? De toda la persecución y el sufrimiento que él estaba teniendo. Sin embargo, le dice, esta leve tribulación. Él le llama una leve tribulación. Y mira que Pablo sufrió, ¿verdad? Porque acaba de dar una lista impresionante de todo lo que pasó: naufragios, hambres, no dormir, fríos, peligros, ¿verdad? Desnudez y no solo eso, cárcel, diferentes cosas. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más glorioso y eterno peso de gloria, ¿verdad? Esto es algo que nosotros debemos ver. Y es cuando dice, nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Es decir, no ponemos nuestra esperanza, nuestros ojos en aquello que vemos, ¿verdad? Imagínate qué desesperanza es poner tus ojos, por decir algo, en un auto, ¿verdad? Que aunque podría ser 2022, pero para el 2042, si es que llegásemos a esa fecha, sí, ya está muy viejito. No sirve, ¿verdad? ¿Y dónde quedó tu esperanza? ¿Dónde quedó tu esperanza de felicidad, de eso, de aquello? No. Y si llegásemos hasta ese tiempo, ¿no? Lo que dice aquí, fijamos los ojos en lo invisible, no en lo visible, porque lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Si nuestras vidas fueran solamente estos 80, 90 o 100 años, qué miserables, ¿verdad? Sin embargo, cuando vienes a la palabra de Dios, te das cuenta que Dios ha puesto eternidad en nosotros, y eternidad es mucho tiempo. Ponte a pensar, eso haz conciencia un poquito, ¿verdad? 100 años te parecen mucho, ¿qué te parecen 200? ¿Qué me dices de 1000? Claro. ¿Qué me dices de 200,000 años? ¿Qué me dices de 200 millones de años? ¿Qué me dices de 200 billones, trillones? ¿Verdad? Eternidad es algo más allá de lo que puedas ver, y Dios puso eso en nosotros. Por eso necesitamos entender nuestras vidas en ese aspecto, acomodarnos ahí y comenzar a trabajar de la manera correcta, porque Dios no nos mandó a quedarnos acostados, sino a trabajar, pero de la manera correcta, con la perspectiva correcta, para ganar en nuestras vidas esperanza. Fíjate, el Salmo 90:12, uno de mis salmos favoritos, ¿qué nos dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Es otro salmo precioso que nos está hablando de esto. Es una oración del salmista, ¿no? Es, Dios, ayúdame a ver mis días, el número de ellos y lo que estoy haciendo, de manera que actúe con sabiduría, ¿verdad? ¿Cuántas veces, tristemente, aquellos que no conocemos o que no conocíamos a Dios, ¿verdad? Y aquellos que no conocen a Dios hoy, ¿verdad? Viven vidas necias, ¿verdad? Nosotros vivimos desperdiciando tiempo, desperdiciando oportunidades preciosas, echando a la basura talentos, echando a la basura. Cada persona es un potencial que Dios ha dado, ¿verdad? Para traerle gloria. No estoy hablando de humanismo, de que yo puedo todo lo que quiera. No, pues fuimos hechos a la imagen de Dios. Y cada persona que Dios hizo tiene un valor. El hecho de haber sido hecho a la imagen de Dios. Y hay diferentes cosas. Si tienes un cerebro, si tienes manos, si tienes pies, si tienes esos ojos, si tienes este cuerpo humano, tienes suficiente para hacer cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? No para estar ahí tirado sin hacer nada, no para llenar tu cuerpo de alcohol o para vivir haciendo maldades, haciendo cosas que no debes. No, Dios te ha dado eso que tienes para traerle gloria, y en ese caminar es donde tú encuentras, ¿verdad?, plenitud y gozo. Qué importante es saber contar nuestros días para traer sabiduría a nuestro corazón y actuar con sabiduría y aprovechar cada momento, porque los días son malos. Sí, tenemos que recordar el contexto de todo lo que estamos viniendo a hablar, que venimos hablando, ¿verdad? Desde el principio, perspectiva eterna, una vida que honra a Dios, que es llamada a apartarse de las cosas tan efímeras de este mundo, y ahora sabiduría al corazón, que podamos ver las circunstancias de la vida como Pablo las ve, como una leve tribulación. Y me gusta la frase momentánea, cómo ve su vida él, como un momento, no lo está viendo como con planes a 10, 15, 20 años, pensando que realmente en esta vida tiene eternidad. No, dice, esta vida es un momento, porque me espera eternidad. Por eso es importante traer al corazón sabiduría. Y en nosotros no existe sabiduría. Necesitamos abrir la palabra de Dios. Así es, esta vida es un suspiro. Si tú pones 80 años comparados con la eternidad, ya te mencioné trillones de años. Sí. Por 80 años no es nada, ¿verdad? Y es lo que ve Pablo en nosotros, y nosotros debemos añadir sabiduría, como con una perspectiva eterna. Fíjate lo que dice Salmo 103, 15 al 18. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado ahí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Fíjate nada más, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo añadimos sabiduría a nuestras vidas? En el temor del Señor, entendiendo quién es el Señor, ¿verdad? Nuestros días sobre la tierra son como hierba, ¿verdad? Florecemos y morimos, flor, ¿verdad? Sí. Viento que sopla y desaparecemos, sí. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Y ahí es donde nosotros debemos acomodarnos, sentarnos, y de ahí debemos planear lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer este año? Ponte a pensar, ¿verdad? Porque el trabajo que tienes, pues, no, la Biblia no dice que lo abandones, no, al contrario, el trabajo que tienes, los talentos que Dios te ha dado, las cosas que estás haciendo hoy, ¿para qué los estás usando? Para tus propósitos temporales, con una perspectiva meramente temporal, ¿verdad? A medias, o estás viéndolo, ¿verdad?, en este sentido eterno, ¿verdad? Que vas a estar usando estas cosas para la gloria y magnificencia de Dios en todo lo que estás haciendo, sabiendo que el día de mañana no puedes contar ni siquiera con Él. 150,000 personas mueren diariamente, ¿verdad? Pero tú cada día lo estás viviendo para el Señor. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos hablando de esto, la importancia de tener una esperanza eterna, la importancia de andar en santidad. Dos cosas que están realmente escondidas, ¿verdad? Satanás las esconde, nuestra naturaleza pecaminosa las evita, ¿verdad? Y son cosas que debemos de estar aprendiendo y estar creciendo constantemente en ellas. Pero quizá hay una primera parte a la cual necesitas venir al Señor. La primera es para que tengas una esperanza eterna. Necesitas tener vida eterna en tu corazón. ¿La tienes? ¿Cómo sabes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si el día de hoy o el día de mañana, ¿verdad? Como te lo he repetido muchas veces, 150,000 personas mueren diariamente, siempre. Esto ha sucedido todo el tiempo porque nadie es eterno aquí. ¿Qué pasaría si el día de mañana o el día de hoy Dios te llamara a cuentas? ¿A dónde irías? ¿Eres culpable o inocente? Bueno, la Biblia nos dice que de todos hemos pecado. La Biblia nos dice que
Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y quisiera yo hacerte esta invitación en este día. Recordarte, estás aquí con un propósito, conocer a Dios. Recordarte algo, no viniste por casualidad. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un creador y un sustentador. Y la Biblia nos dice que la humanidad le dio la espalda a Dios. Desde nuestros antepasados, Adán y Eva, y desde ahí hacia acá, toda su descendencia, estamos en esta situación, en esta terrible situación, muertos en pecados, bajo la culpabilidad, bajo la ira y el juicio de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que en poco tiempo, ¿verdad? Más poco tiempo del que creemos, el Señor viene pronto. El Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Pero también la palabra de Dios nos dice que hace 2000 años Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Él se hizo como uno de nosotros. Se hizo un ser humano para vivir la vida perfecta y justa que ningún ser humano pudo vivir, que debió haber vivido nuestro Padre, Adán, en un principio. A él le llamamos el último Adán, Jesucristo. ¿Qué vino a ser Jesucristo? Partió la historia en dos. Manifestó ser Dios en toda la extensión de la palabra. Caminó sobre el agua, sanó enfermos, ciegos, alimentó a 5,000 con unos cuantos panes, calmó tempestades. Ahí está escrito todo, en la palabra de Dios. Este hombre partió la historia antes y después de Cristo. Y no solamente eso, fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? A la mitad, más o menos a la mitad de sus años. Fue a la cruz del Calvario sin jamás haber pecado, sin jamás haber hecho una injusticia. Fue a la cruz del Calvario a morir. ¿Por qué? ¿Por qué razón sucedió esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en esa cruz del Calvario Dios derramó su ira, Dios derramó su juicio sobre Jesucristo. De manera que en Jesucristo la humanidad pecadora desde Adán tuviera una oportunidad de perdón de pecados, de arrepentimiento y confesión, para tener vida eterna. Esa es la manera. Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario, no se quedó en la tumba una vez que lo enterraron. Al tercer día resucitó con poder, venció a la muerte, venció al pecado, venció el reino de las tinieblas. Y su resurrección es una promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Su resurrección es una promesa de vida eterna que hoy mismo puedes tener. Y esa vida eterna incluye muchas cosas. Él dejó su iglesia, en su iglesia tantas cosas que podemos aprender, dejó su palabra, ¿verdad? Todo esto es parte de tener esta perspectiva eterna. Y hoy sabemos en Cristo precisamente esto, que venimos por un tiempo momentáneo a esta vida para conocer al Señor y nos surge este Salvador, porque sin Él, la Biblia también nos dice que hay condenación eterna, porque no es automático. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, confesar que has pecado, entender que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario en tu lugar y apropiarte de su obra, apropiarte de sus obras, de lo que hizo Jesucristo. Pero no es lo mismo decir un paracaídas me puede salvar a 5,000 metros de altura, a decir me voy a poner este paracaídas porque voy a saltar. Hay gente que lo cree, pero sin embargo brinca y aletea con sus manos pensando que eso lo va a salvar. Tus obras no te pueden salvar, tus intenciones no te pueden salvar, tu religión no te puede salvar, solo Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Así es de que en este día te invito, arrepiéntete de tus pecados. Si tú estás escuchando hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu corazón y dile: Señor, en este día te entrego mi vida. En este día reconozco que he pecado, Señor. No tengo una perspectiva eterna. No sé qué va a pasar conmigo, pero hoy estoy entendiendo, Señor, que me pusiste eternidad en mí y que merezco la muerte, Señor. Y que de una manera u otra seré juzgado por mi pecado, Señor. Y que la única manera de no serlo, la única manera de recibir perdón de pecados, salvación y vida eterna, es reconociéndote como mi Señor y Salvador. Hoy te hago el Señor de mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Hazme una nueva criatura en este día, Señor. Creo que tú resucitaste, creo que estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Señor, dame esta convicción firme de vida eterna y de una nueva vida. Yo te quiero conocer, enséñame a relacionarme contigo, enséñame a caminar contigo, Señor. Y gracias te doy. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes una nueva vida, necesitas comenzar una relación con la palabra de Dios, una relación de oración, hablando con tu Padre, hablando con Dios, y una relación con su iglesia y en su iglesia. Comienza a congregarte, busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Si tú no tienes una iglesia y estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Viernes, las noches de discipulado. El tercer viernes de enero vamos a comenzar con las noches de discipulado. El tema es matrimonios, así es de que, por favor, si tú quieres saber qué dijo Dios acerca del matrimonio, cuáles son los principios bajo los cuales nos conducimos para tener un matrimonio no solamente duradero, sino disfrutable, acompáñanos. Viernes 7:30, si tú no te has inscrito, por favor inscríbete, manda un inbox al 901-679-1085. Necesitamos preparar materiales, saber cuántos niños traes, por favor. Inscríbete, llámanos, haz contacto con nosotros. Y bueno, recuerda, nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes de 12 a 17 años, ahí se reúnen los miércoles 6:30 de la tarde. Viernes, tercer viernes de enero, las noches de discipulado. Y jueves de cada 15 días tenemos nuestras reuniones de oración. Así es de que eres bienvenido a cada una de estas actividades. Así es, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos. Si no tienes dónde congregarte, ahí te esperamos. Recuerda que es un mandato de Dios. No existen los llaneros solitarios. Dios nos llama a congregarnos. No esperes encontrar el cielo en la iglesia. No, la iglesia no es el cielo. La iglesia es un hospital, un conjunto de pecadores redimidos que estamos buscando a nuestro Señor. Pero lo más precioso de la iglesia es que el Señor ha prometido, ¿verdad?, revelarse ahí de una manera muy especial, en la comunión, en las oraciones, cuando predicamos el evangelio, cuando nos discipulamos, cuando nos servimos, ¿verdad? Dios actúa de maneras preciosas. Así es de que si no tienes donde congregarte, ven. Si no tienes una iglesia donde se predica la palabra de Dios, ¿verdad?, pues te invitamos a la nuestra. Si estás en una, pues permanece, sigue siendo una bendición. Memphis o el lugar donde estés requiere iglesias, muchas iglesias que amen al Señor y amen su palabra. Ora por tu iglesia. Pero si no, por favor te invitamos, sé parte de nuestra familia ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133, domingos 1 en punto de la tarde. Y recuerda, verdades que permanecen, verdades que no cambian. Dios nos llama a una perspectiva eterna. Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama a honrarle. Quédate meditando a lo largo del día en estas verdades que no cambian. Lo demás son mentiras de Satanás. Todo lo demás va a terminar un día. Este mundo va a dejar de ser. Pero estas verdades son verdades que permanecen. Así es, una perspectiva eterna y un deseo firme de andar en santidad, como un hijo de Dios, de andar como Dios quiere que andemos. Ahí está la clave para una vida abundante. Y una vida que no pierde su esperanza, una vida que no es arrastrada ni zarandeada por el temor que este mundo quiere poner, ¿verdad?, sino una vida firme en el Señor. Te invitamos a eso. Y bueno, te dejamos en buenas nuevas gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García. Búscala en Facebook. Ella tiene una amplia gama de productos que tú puedes personalizar. Nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, y cada uno de ustedes, gracias por su compromiso, gracias por seguirnos cada mañana en Esenciales. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la vida, Esenciales para la fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.